Estos días se recuerda la fabricación de la bomba atómica y su primera detonación el 16 de julio de 1945. Esta se realizó en Nuevo México, en los Estados Unidos. Fue la culminación del proyecto secreto llamado Manhattan. Menos de un mes después, una nueva bomba sería arrojada sobre Hiroshima y Nagasaki. Tanto con el impacto inmediato y en los días posteriores, fallecieron unas 200.000 personas. Estas fotografías muestran las sombras impregnadas que quedaron en las calles debido al intenso calor y a los cuerpos que desaparecieron en un instante. La revelación de Urantia, entregada unos 10 años antes, ya había profetizado sobre este escenario terrorífico. Con el progreso científico, las guerras serán cada vez más devastadoras, hasta volverse prácticamente un suicidio racial. ¿Cuántas guerras mundiales habrán de librarse? ¿Cuántas ligas de naciones habrán de fracasar para que el hombre esté dispuesto a establecer el gobierno de la humanidad y empiece a disfrutar de las bendiciones de la paz permanente y a recoger los frutos de la tranquilidad, de la buena voluntad entre sí mismos, la buena voluntad mundial? La secularización completa de la ciencia, la educación, la industria y la sociedad puede conducir tan solo al desastre. Durante el primer tercio del siglo XX, los urantianos mataron a más seres humanos que los que fueron matados durante la entera dispensación cristiana hasta ese momento. Y este es tan solo el comienzo de la amarga cosecha del materialismo y el secularismo. Destrucciones aún más terribles están por ocurrir. Sin duda, las explosiones nucleares de 1945 son parte de las destrucciones más terribles que habrían de ocurrir producto de la Segunda Guerra Mundial que estallaría después de otorgada la revelación de Urantia. En épocas pasadas, una guerra enconada instituía cambios sociales y facilitaba la adopción de nuevas ideas, cosa que no se hubiera producido de forma natural en 10.000 años. El precio terrible que hubo que pagar por estas ciertas ventajas traídas por las guerras fue que la sociedad fue arrojada temporalmente de vuelta al salvajismo. La razón civilizada tuvo que abdicar. La guerra es potente medicina, muy costosa y peligrosísima. Aunque sirve a menudo para curar ciertos males sociales, algunas veces mata al paciente, destruye la sociedad. Puede existir cierta justificación filosófica y social para la guerra, y es algo que analiza el libro de Urantia. Pero lo que en épocas antiguas de la humanidad parecía justificable, ya no lo es tanto. Se le compara a una potente medicina que tiene efectos secundarios terribles, algo parecido al uso indiscriminado de antibióticos o a una quimioterapia, procedimientos que arrasan gran parte de nuestro organismo. Un precio semejante se ha pagado con el uso de las armas nucleares. Es curioso cómo los aliados fabricaron la bomba atómica con la excusa de utilizarla contra los nazis, pero finalmente ese no fue el caso.
La Alemania nazi sucumbió antes de que Hitler pudiera fabricar su propia bomba atómica. Y por ende no fue necesario un ataque nuclear sobre ellos. Esto debió ser suficiente para detener el proyecto Manhattan. Luego se argumentó que la guerra con Japón se habría extendido por más años, trayendo millones de víctimas. Pero algunos historiadores han cuestionado esta argumentación, que parece una excusa débil para la diabólica obsesión de probar las bombas atómicas sobre personas inocentes. Notemos cómo moralmente esto es condenable. No hay error más grande que ese tipo de autodecepción que conduce a los seres inteligentes a anhelar el ejercicio del poderío sobre otros seres, con el propósito de privar a estas personas de sus libertades naturales. La regla de oro de la justicia humana se subleva contra todos estos fraudes, injusticias, egoísmos y falta de rectitud. Tan solo la libertad verdadera y genuina es compatible con el reino del amor y con el ministerio de la misericordia. ¿Cómo se atreve la criatura volitiva a entrometerse en los derechos de sus semejantes en nombre de la libertad personal, cuando los gobernantes supremos del universo se colocan respetuosamente al margen de esas prerrogativas de voluntad y potenciales de personalidad? No tiene ningún ser, en el ejercicio de su supuesta libertad personal, el derecho de privar a otro ser de los privilegios de la existencia otorgados por los creadores y debidamente respetados por todos sus leales asociados, subordinados y súbditos. Y lo que se hizo precisamente fue privar de los derechos de la existencia a otros seres humanos en cuestión de segundos. Y es notable que esta cita de los reveladores es en relación a la rebelión de Lucifer y sus consecuencias. A pesar de que el cine y la última película sobre los constructores de la bomba atómica intentan transmitir un aspecto frívolo y casi romántico sobre la toma de las decisiones difíciles, lo cierto es que el mismo Oppenheimer posteriormente llegó a declarar a las armas nucleares como instrumentos de agresión, de sorpresa y de terror, y a la industria armamentística como la obra del diablo. Sí, él mismo había participado en el plan del diablo. Es curioso cómo los constructores de la bomba atómica estaban obsesionados con textos religiosos al crear estos mortíferos aparatos. La primera bomba, probada en julio de 1945, se llamaba Trinity o Trinidad, una clara referencia para desatar el poder de los dioses. La bomba posterior arrojada sobre Japón se llamaba Little Boy, o niño pequeño, para algunos una insinuación encriptada que hacía referencia al niño Jesús o niño Dios, pero esta vez como un pequeño destructor. Si Oppenheimer declaró años más tarde que hizo la obra del diablo, entonces esto nos lleva a la diosa de la destrucción y de la oscuridad, la diosa Kali. Y para algunos estudiosos el nombre Caligastia, dado por los reveladores al diablo, es una clara alusión verbal a este ser de la destrucción y oscuridad,
El mismo Oppenheimer llegó a citar de los escritos hindúes al llamarse a sí mismo la muerte y el destructor de mundos. We knew the world would not be the same. Few people laughed. Few people cried. Most people were silent. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." I suppose we all thought that one way or another. Hoy en día, aquellos que trabajan en el gran acelerador de partículas siguen esta especie de devoción a las deidades hindúes, tal y como vemos en la sede del CERN y la estatua de Shiva. Es evidente que todo lo que ha significado la muerte planificada de inocentes no proviene de un Dios de amor, belleza y verdad, sino de todo lo contrario. En primer lugar, de las fuerzas evolutivas ancestrales naturales destructoras latentes en el hombre, pero también sublimadas y potenciadas por inteligencias que tampoco quieren la correcta evolución del planeta.